Y después de esta pausa publicitaria, tiempo para el debate, para el análisis, para la reflexión de muchos temas que vamos a tratar a partir de ahora y, como siempre, Vera, nos hacen falta personas que nos hablen. Pues sí, nuestros invitados ya están aquí preparados en la mesa de debate en un día en el que ha habido mucho de lo que debatir y de lo que hablar, con todo lo dicho por los papeles del ex jefe de ETA, Thierry, pero para eso necesitamos, como decíamos, a nuestros tertulianos. Guillermo Lorea, bienvenido, muy buenas noches. Bien hallados, buenas noches. Buenas noches. José Javier Echeverría, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. De Javier a Javier, Javier del Castillo, bienvenido un día más. Muchas gracias, buenas noches a todos. Y cierra nuestra mesa de debate de hoy una mujer, como también tendría que ser, y ahí saludamos a Maya Oriza. Maya, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues hoy tenemos para hablar largo y tendido de todo lo que ha trascendido, de los papeles de Thierry, pero antes, aprovechando que tenemos a Guillermo Lorea en representación del Partido Popular en esta mesa de debate, y ayer hablamos de lo sucedido con el eurodiputado Pablo Zalba, sí me gustaría conocer un poco su opinión y cuál es la opinión del Partido Popular de Navarra en torno a todo este asunto. Bueno, yo no voy a dar la opinión del partido, voy a dar la mía propia. La del partido, ya ha habido manifestaciones del presidente que están hoy publicadas en prensa, y también ha habido bueno, pues el propio afectado, Pablo Zalba, también ha hecho declaraciones a los medios públicos. En ese sentido, yo no voy a añadir más que mi opinión personal, que se puede resumir en lo siguiente. Es decir, desde el punto de vista subjetivo, que yo conozco a Pablo, yo tengo una convicción de su honradez, y creo que está libre de la corrupción que algunos han insinuado, porque ahora veremos que realmente el propio periódico no lo afirma. Pero desde el punto de vista objetivo, o sea, al margen de que lo pueda yo conocer personalmente, yo me remito a una serie de hechos que son objetivos, ¿no? El propio rotativo británico ha reconocido y ha enviado una nota en la que exonera a Pablo de toda culpa, reconoce que no ha aceptado ningún dinero. Y además y que tampoco ha incumplido ninguna norma del Parlamento Europeo. Yo entiendo que lleva este rotativo varias semanas en una campaña de desprestigio de las instituciones europeas. Ha puesto trampas a varios eurodiputados, algunos han sido sí realmente corruptos, que han aceptado dinero, nadie los ha discutido, han dimitido. El único que no había dimitido lo habían expulsado de su grupo y el Parlamento le había retirado su despacho, se habían tomado medidas porque era un tema flagrante. Y en el caso de Pablo, bueno, y por supuesto utilizaban estos casos de corrupción, el rotativo británico, que además es, aparte de representante o exponente de la prensa amarilla británica, es además antieuropeísta y euroescéptico. Pues habían aprovechado para desacreditar el propio Parlamento. Pero en el caso de Pablo, lo que decía, o donde realmente la noticia se centraba, era en la facilidad que ellos decían que había de colar enmiendas en una normativa, en las directivas, en los reglamentos europeos. Y a Pablo le ha cogido por medio, decían además que se le habían ofrecido cosas, pero nunca las han aceptado. Lo dejaban un poco abierto y un poco ambiguo porque así hacían más daño, pero cuando se les ha exigido que fueran rigurosos en la información, lo han dicho. Es decir, no ha aceptado, no que no haya cobrado, es que no aceptó nada. Lo que pasa es que donde aparece que no ha aceptado, pues como no es el morbo, no produce escándalo, esas partes del vídeo no lo han sacado, porque son trozos, fragmentos, los que se han hecho públicos. ¿Qué les parece al resto de invitados en la mesa, Maya? A mí el proceder del medio de comunicación no me gusta. O sea, a mí no creo que se tenga que llegar a la verdad poniendo trampas a nadie. O sea, un buen periodismo, desde luego, no es voy a engañar a esta persona, le voy a tender una trampa y de esta manera voy a demostrar aquello que yo a priori voy a intentar hacer ver a los demás, ¿no? O sea, que ya ese proceder exonera de alguna manera a la persona que está siendo objeto de una trampa, ¿no? Porque, claro, la realidad, tú no te estás defendiendo ante una realidad, sino ante un montaje, trampa, ¿no? Eso por una parte, pero por otra parte no quedan bien los políticos. O sea, lo que pasa es que, claro, si no queremos aceptar la primera, no tenemos que llegar al segundo lugar, ¿no? Pero no quedan bien los políticos, no queda muy deteriorada o queda muy manifiesta que a un político se le puede manipular, bien comprándole, bien convenciéndole, pero desde luego utilizando subterfugios que no son democráticos. O sea, eso está claro. Javier. Yo pienso que el error aquí es que la política nunca se debe empezar del tejado al suelo, sino del suelo al tejado. Me explico. Si este señor, al que yo no conozco más que por la prensa, hubiese empezado siendo concejal, batiéndose el cuero,
siendo alcalde, siendo parlamentario, hubiese aprendido, y yo no quiero entrar más que en su ingenuidad, sin valorar, porque hace falta ser ingenuo, desde mi punto de vista, que un político que se precie de tener pues ese espíritu insobornable e indomable ante esas propuestas, pues yo creo que hubiese quedado mucho mejor mandándolos a freír buñuelos. Usted que ha sido consejero, alcalde, parlamentario, ¿ha tenido ocasión de verse en situaciones similares? Primero, cuando yo entré en política me propuse, antes muerto que deshonrado, porque ese era un dicho que lo he oído muchas veces a los mayores. Entonces, si empiezas por un pequeño regalo admitido, que a mí me regalaron lo primero de concejal, una pobre señora que habíamos nombrado a su hijo de depositario, un regalo. Aún vivía mi madre y le dije, mamá, por favor, devuélvelo, que esto yo no lo acepto. Y a partir de ahí, a mí me han invitado a comer muchas veces, a mí me han propuesto muchas cosas buenas, buenas entre comillas. Y yo he terminado diciendo, yo como en mi casa, y jamás he aceptado una comida. Y a estos señores, que hace falta tener muy poca vista para haberles mandado a hacer viento fresco, pues ahí este señor me da la impresión de que, por eso he empezado diciendo que tendría que haber empezado de concejal y no de europarlamentario. ¿Por qué? Pues porque ha caído en esa trampa, que yo no la quiero calificar porque no quiero malintencionarla, pero desde luego un político jamás, ni ante una prueba de esas, tiene que dar la espalda y marcharse. Sí, yo, por enfocarlo de otra manera, a mí me preocupa más en la sociedad en la que vivimos. Y me voy a explicar. Aquí, cuando lees la noticia, hay dos propuestas de soborno, por decirlo de alguna manera. Una con dinero, te damos dinero si haces esta enmienda, que esa, por lo visto, no aceptó, pero hay una segunda que es, te buscamos un trabajo por un buen sueldo. Y entonces, y esa no la rechazó, sino que la condicionó a su futuro político en Navarra. Y así lo reconoce él mismo. Entonces, la primera, como no la ha aceptado, bueno, pues decimos, bueno, pues no ha metido dinero en la caja y no nos preocupa, y a esa es en la que parece que hacemos más hincapié. Y sin embargo, esta sociedad nuestra está dando por bueno cómo continuamente políticos, y ya lo digo a todos los niveles, a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel europeo, pero incluso presidentes de gobierno, que acaban de ejercer sus funciones en la política y a todos les buscan trabajo de delegados en grandes empresas con grandes sueldos sin saber muy bien qué trabajo o qué función van a desempeñar para esas empresas. Entonces, la reflexión que nos tenemos que hacer es cómo a la sociedad en la que vivimos no le chirría o no se escandaliza el hecho de que el señor Aznar esté de consejero en grandes multinacionales, el señor Felipe González esté de consejero en grandes multinacionales, pero para que no me caiga ninguna querella, no voy a dar nombres concretos de Pamplona, personas que han dejado sus puestos en la administración local o autonómica y están trabajando en empresas de cierto prestigio en nuestra comunidad, sin saber qué es lo que han aportado a esas empresas después de que se han jubilado, por decirlo de alguna manera, de la vida política, para tener unos buenos sueldos, cuando siempre debería haber, por lo menos a mí me queda la sospecha, qué habrán hecho en su periodo político donde se han tenido que relacionar con esas empresas para que luego estén tan agradecidas y les coloquen con buenas nóminas en sus platillos. Pues hasta aquí. Solo casi telegráficamente, José Javier, te aclaro. O sea, no rechazó una sí y a otra aceptó, rechazó las dos. Y además lo rechazó expresamente. Condicionó a su futuro. Mira, vamos a ver, José Javier, vamos a ver. Tú has visto una parte del vídeo, él expresamente rechazó todas las propuestas, pero es que no lo digo yo, lo dice de propio Sunday Times, lo dice y lo ha dicho expresamente y en una nota que se ha hecho pública. Y lo reconoce el propio rotativo. En la entrevista que ayer en el diario de Navarra, él dice que condiciona, que no acepta la segunda porque está a expensas de lo que diga déjame que aclare esto, que es importante. Mira, en Navarra. Desde octubre se sabe que Santiago Cervera va de número 1 al Parlamento. Pablo Zalba está de eurodiputado y no tiene por qué participar de las elecciones salvo con un apoyo. Puso una excusa para quitárselos de encima. Quizá ese fue su error por su experiencia, es posible. Quizá los debería haber echado, como decía Javier, pues es posible. Pero no ha aceptado un regalo, como tú decías, no ha aceptado nada. No digo que él, pero dices que yo en mi vida he aceptado un regalo. Pero yo aclaro, él tampoco ha aceptado ningún regalo. Él llega a decir que es normal que en el Parlamento Europeo se acepten puestos
en empresas. Vamos a ver, él lo que ha dicho... ¿Él lo dice o no lo dice? Él lo Es que no tiremos balones fuera. Él reconoce que ha dicho, que es una cosa habitual, que él no la acepta Vamos a ver. por la cuestión de la política navarra, pero que es normal que, bueno, pues que vengan grupos de presión y te ofrezcan, una vez terminada tu vida política, trabajar en determinadas solo una frase, solo una cosa, porque es importante aclarar esto. Un segundo. Una frase y terminamos. Sí, vamos a ver, bueno, sobre eso que has dicho, léetelo bien porque creo que no lo has entendido. Y luego, el Javier, que ya que ha dicho que tendría que haber empezado como concejal, sí que puedo decir que precisamente los sectores afectados, que al fin y al cabo era un grupo, de un sector afectado por una normativa, como ocurre aquí en Navarra, en Pamplona, por ejemplo, en el ayuntamiento, con el tema de las terrazas, los comerciantes se reúnen con los políticos si quieren saber cómo les afecta una norma, una ordenanza municipal, otro día puede ser una ley foral. Entonces, desde luego que hay que tener en cuenta y oír a estos colectivos que son afectados. Hasta aquí, porque queremos introducir nuevos temas y son